El universo no te va a pedir permiso para moverte. La vida sigue, con o sin ti. La única pregunta es, ¿vas a quedarte viendo o vas a decidir tomar el control? La mayoría de la gente vive atrapada en una historia que no eligió. Una historia que otros escribieron para ellos. Una historia que repiten sin cuestionar, sin desafiar, sin cambiar. Siguen los mismos patrones, los mismos miedos, los mismos límites. Se convencen de que la vida es lo que les tocó, que el éxito es para otros, que el destino ya está escrito. Pero nada de eso es verdad. Lo que crees sobre ti mismo es lo que define tu vida. Tu mentalidad es la jaula o la llave. Tu historia es una repetición de lo que piensas cada día. Si sigues alimentando las mismas excusas, obtendrás los mismos resultados. Si sigues posponiendo tu cambio, seguirás siendo la misma persona dentro de 5, 10 o 20 años. Saca a relucir todo tu potencial. La fe de creer en Dios y creer en ti mismo. Autor anónimo. El mundo no te debe nada. La vida no espera. El éxito no es un accidente. No hay atajos, no hay salvadores, no hay fórmulas mágicas. Hay un solo camino, y ese camino eres tú. Por años nos han vendido la idea de que todo mejorará con el tiempo, que algún día las cosas encajarán, que el destino tiene un plan secreto para cada uno de nosotros. Pero la verdad es otra. La vida solo cambia cuando tú cambias. La realidad solo se transforma cuando tú decides transformarte. Nos han enseñado a esperar, a confiar en que algo externo vendrá a rescatarnos. Pero, ¿cuánto tiempo más vas a seguir esperando? ¿Cuántos años más vas a permitir que tu historia sea una repetición de excusas y dudas? Porque aquí está la única verdad que importa. La vida que sueñas no está en el futuro. Está en la decisión que tomas ahora mismo. Tu mente, la única excusa entre tú y el éxito. Durante años me repetí la misma mentira. Todavía no es el momento. Me decía que necesitaba más preparación, más seguridad, más recursos. Me convencía de que el éxito estaba reservado para aquellos que habían nacido con un talento especial, para los que tuvieron un mejor comienzo o simplemente para los afortunados que no llevaban en la espalda el peso de sus propias dudas. Y entonces, un día, la verdad me golpeó con la dureza de un espejo que refleja lo que siempre has evitado ver. Si no eres lo que quieres ser, es porque no has decidido serlo. No porque no puedas, sino porque en algún rincón de tu mente sigues encontrando excusas para no moverte. La excusa del miedo, la excusa del no sé cómo, la excusa del es demasiado tarde. Pero dime, ¿quién puso esos límites en tu cabeza? ¿Fuiste tú o fue la voz de alguien más que aceptaste como propia? Recuerdo un día en particular, un punto de quiebre en mi vida. Estaba parado frente a una oportunidad que, en el fondo, siempre había deseado. Era el momento de avanzar, de tomar el riesgo, de enfrentarme a la posibilidad del fracaso. Pero mi mente comenzó a susurrarme todas las razones por las que no debía hacerlo. No estás listo. No eres suficiente. ¿Y si fallas y todos lo ven? Fue entonces cuando entendí que mi peor enemigo no era el miedo, ni la falta de recursos, ni siquiera el fracaso. Mi peor enemigo era la historia que yo mismo me contaba. Nos pasamos la vida programando nuestra mente con narrativas que nos limitan. Nos repetimos que no somos inteligentes, que no somos capaces, que la vida no es justa con nosotros. Y cuanto más repetimos una mentira, más real se vuelve. La mente no distingue entre verdad y ficción, solo responde a lo que le alimentamos. Y si la alimentas con excusas, te devolverá una vida llena de razones para quedarte estancado. Piensa en todas las veces que quisiste algo, pero encontraste un pero en el camino. Quisiste empezar un negocio, pero no tenías dinero. Quisiste mejorar tu cuerpo, pero no tenías tiempo. Quisiste hablar en público, pero eras demasiado tímido. ¿Y qué pasaría si dejas de justificar tus miedos y empiezas a preguntarte, ¿cómo sí podría hacerlo?
No se trata de tener todas las respuestas antes de empezar, se trata de empezar para encontrar las respuestas. La vida nunca se abre paso ante los que esperan la oportunidad perfecta, sino ante los que se atreven a caminar aun cuando el camino no está claro. La acción imperfecta siempre vencerá a la parálisis del análisis. A veces me pregunto cuántos sueños han muerto en la mente de quienes nunca se atrevieron a intentarlo. ¿Cuántos talentos se han desperdiciado porque alguien creyó que no era el momento adecuado? ¿Cuántas personas viven vidas pequeñas porque alguna vez aceptaron la idea de que no estaban hechas para algo más grande? Pero aquí está la verdad que pocos quieren escuchar. Si sigues repitiéndote la misma historia, seguirás obteniendo los mismos resultados. La única diferencia entre tú y la persona que ya logró lo que deseas no es la suerte, ni la educación, ni el entorno. Es la mentalidad, es la decisión inquebrantable de no aceptar excusas y hacer lo necesario, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando es incómodo, incluso cuando duele. Porque el éxito no llega cuando te sientes listo, llega cuando te levantas y actúas aún cuando no lo estás. Cuando decides que tu miedo no tendrá más poder que tu determinación. Cuando dejas de esperar y tomas responsabilidad. Y eso fue lo que entendí aquel día en que me enfrenté a mi propia parálisis mental. Ya no se trataba de si estaba listo o no. Se trataba de si iba a seguir viviendo dentro de una historia pequeña o si iba a reescribirla. Se trataba de si iba a aceptar el dolor de la incomodidad o el de la mediocridad. Porque no hay término medio. O creces o te estancas. O avanzas o retrocedes. Rompe el ciclo. Deja de pensar como un perdedor. Siempre me pregunté por qué algunas personas parecen atrapadas en la misma historia de fracaso. Cambian de trabajo, cambian de pareja, cambian de ciudad, pero el resultado siempre es el mismo. Un paso adelante, dos atrás. La esperanza de un nuevo comienzo, seguida por la amarga sensación de estar de vuelta en el mismo punto de siempre. Lo he visto tantas veces que al final comprendí que el problema nunca fue el trabajo, ni la pareja, ni la ciudad. El problema era la manera en la que pensaban. La mentalidad de perdedor es un veneno silencioso. No grita, no avisa, no te golpea de frente. Se infiltra en lo más profundo de tu mente y se convierte en la forma en la que ves el mundo. Es un susurro que te dice que la suerte nunca está de tu lado, que el éxito es para otros, que no vale la pena intentarlo, porque al final siempre pasa algo que arruina todo. Y lo peor de todo es que ni siquiera te das cuenta de que estás atrapado en ese patrón. Me tomó años entender que yo mismo había estado viviendo en ese ciclo. Creía que estaba haciendo todo bien, pero cada fracaso reforzaba la idea de que el éxito era esquivo, que había algo fuera de mi control que me impedía avanzar. Pero, ¿era verdad? ¿Realmente el destino estaba en mi contra? ¿O simplemente estaba actuando como un hombre con miedo a ganar? Porque eso es lo que hace la mentalidad de perdedor. Te da razones para justificar tu mediocridad. Te convierte en un espectador de tu propia vida y lo peor de todo, te hace sentir cómodo en la derrota. La comodidad del fracaso es adictiva. No tienes que esforzarte demasiado, no tienes que enfrentarte al miedo del ¿qué dirán si fallas en grande? No tienes que asumir la responsabilidad de que todo depende de ti. Es más fácil decir no tuve suerte que admitir que no diste el 100%. Es más fácil culpar al sistema, a la economía, a tus padres, a tu jefe, a tus circunstancias. Es más fácil quejarse que cambiar. Pero aquí está la realidad. Mientras pienses como un perdedor, vivirás como un perdedor. No importa qué tan fuerte lo intentes, qué oportunidades tengas enfrente o cuánto desees una vida mejor. Si no cambias la historia que te cuentas, todo se repetirá como un reloj maldito. Pero aquí es donde empieza la transformación, porque nadie nace pensando como un perdedor. Es un hábito aprendido, y todo hábito puede romperse. Lo primero es la conciencia. ¿Cuántas veces te has repetido frases como
no puedo, no soy suficiente, eso no es para mí. ¿Cuántas veces has sentido que la vida te debe algo, como si fueras una víctima de un juego amañado? ¿Cuántas veces has esperado a que algo externo cambie antes de hacer algo diferente? La mentalidad de perdedor se esconde en los detalles, está en la postergación, en la pereza disfrazada de descanso, en la duda que paraliza antes de empezar, y sobre todo, está en la creencia de que alguien más tiene el control de tu destino. La vida no va a detenerse a esperar a que te decidas. No te va a pedir permiso para seguir adelante. O tomas el control o te quedas atrás. Y la única manera de tomar el control es eliminando de raíz cada pensamiento que te hace pequeño. La gente exitosa no es la que nunca duda ni la que tiene talento innato. Es la que ha aprendido a no alimentar la voz del miedo, la que ha entendido que pensar en problemas no resuelve problemas, que lamentarse no paga cuentas, que la acción siempre vale más que la intención. Recuerdo un momento específico en el que todo cambió para mí. Estaba atrapado en la misma rutina de siempre, esperando que algo pasara para que mi vida mejorara. Y entonces, alguien me hizo una pregunta brutalmente simple pero devastadora. Si dentro de 5 años sigues exactamente donde estás ahora, ¿cómo te sentirías? Y la respuesta me golpeó como un puño en el estómago. Me di cuenta de que, si no hacía algo diferente, mi futuro sería una repetición interminable del presente. Y eso me aterrorizó más que cualquier miedo que hubiera tenido antes. El problema no era que no supiera qué hacer. El problema era que no quería aceptar que el cambio requiere sacrificio, disciplina y coraje. Porque romper el ciclo no es fácil, no es bonito, no es inspirador en el sentido romántico de la palabra. Es incómodo. Es levantarte antes de que el mundo despierte para trabajar en ti mismo. Es rechazar la gratificación instantánea para construir algo que valga la pena. Es fallar una y otra vez hasta que finalmente logras el resultado que quieres. Y sobre todo, es abandonar la idea de que alguien vendrá a salvarte. Nadie vendrá. No hay rescate. No hay atajos. La única salida es a través del fuego. Si sigues esperando a sentirte listo, nunca lo estarás. Si sigues esperando la motivación, nunca llegará. Si sigues esperando el momento perfecto, lo verás pasar frente a ti una y otra vez sin que hagas nada. Así que decide ahora mismo. ¿Vas a seguir pensando como un perdedor o vas a hacer lo que sea necesario para ganar? Porque no hay término medio. O tomas responsabilidad absoluta de tu vida, o te resignas a ser una víctima más del sistema, del destino, de tus excusas. El cambio no es un evento, es una decisión diaria. Y si realmente quieres romper el ciclo, tienes que elegir cada día. Elegir moverte cuando no tienes ganas. Elegir hacer lo difícil cuando lo fácil es tentador. Elegir verte como alguien capaz en lugar de alguien condenado a la mediocridad. No puedes cambiar el pasado, pero cada decisión que tomas hoy está moldeando tu futuro. Y si sigues repitiendo los mismos patrones, no te sorprendas cuando obtengas los mismos resultados. La vida es brutalmente justa en ese sentido. Te da exactamente lo que permites, lo que toleras, lo que estás dispuesto a aceptar. Y la pregunta final es esta: ¿cuánto más vas a aceptar vivir por debajo de lo que eres capaz? ¿Cuánto más vas a seguir viendo cómo otros alcanzan sus metas mientras tú sigues atrapado en la misma historia? ¿Cuánto más vas a seguir permitiendo que tu propia mente sea la prisión que te mantiene estancado? Nada cambia. Si no cambias, mentalidad o mediocridad. Era la misma historia de siempre. Despertaba con la sensación de que algo no estaba bien, pero no sabía exactamente qué. Miraba el techo, suspiraba y me decía que algún día todo sería diferente, que llegaría el momento en el que las cosas mejorarían, en el que todo encajaría, y de alguna manera mágica, mi vida daría un giro radical. Pero los días pasaban, las semanas se acumulaban, y el espejo seguía reflejando la misma cara con la misma insatisfacción. Hasta que un día me pregunté,
¿Cuánto tiempo más voy a esperar para que mi vida cambie sin hacer absolutamente nada para cambiarla? El problema nunca fue la falta de oportunidades, ni la mala suerte, ni el mundo en mi contra. El problema siempre fui yo, no porque fuera incapaz, sino porque me aferraba a la idea de que algo externo tenía que suceder para que todo mejorara. Me decía que si el entorno cambiaba, si las circunstancias mejoraban, si alguien venía a salvarme, entonces yo actuaría. Pero el cambio nunca viene de afuera, siempre empieza desde dentro. Nos han enseñado a esperar la motivación, a esperar el momento perfecto, a esperar sentirnos listos. Pero la vida no espera, no se detiene por nadie. Y mientras sigues esperando, alguien más está avanzando, alguien más está tomando las oportunidades que tú dejas pasar, alguien más está viviendo la vida que tú te niegas a reclamar. Porque la mediocridad no es falta de talento ni de recursos, es falta de decisión. Recuerdo la primera vez que lo entendí. Me encontraba en el mismo punto de siempre, repitiendo las mismas excusas, atrapado en el mismo ciclo. Y entonces, alguien me dijo algo tan brutalmente honesto que me obligó a despertar. Si dentro de 5 años sigues exactamente donde estás ahora, ¿cómo te sentirás? Fue como recibir un balde de agua fría. La respuesta era obvia. Me sentiría frustrado, vacío, decepcionado de mí mismo. Porque en el fondo, sabía que no estaba dando todo de mí. Sabía que podía hacer más, ser más, lograr más, pero me había convertido en mi peor enemigo, en el arquitecto de mi propia mediocridad. Porque eso es la mediocridad, el resultado de las decisiones que tomas cada día. No es un destino inevitable, es una elección. Cada vez que decides postergar lo que sabes que debes hacer, cada vez que permites que el miedo te paralice, cada vez que justificas tu falta de acción con excusas baratas, estás eligiendo la mediocridad. Y al final del día, la vida te da exactamente lo que aceptas. Pero aquí está la parte más difícil de aceptar. Nadie te debe nada. No importa cuánto te quejes, cuánto lamentes tu situación, cuánto envidies la vida de otros. La realidad es brutalmente sencilla. O tomas control de tu vida o sigues siendo una víctima de tus propias excusas. El cambio no llega cuando te sientes listo. Llega cuando decides que ya no puedes seguir viviendo de la misma manera. Llega cuando dejas de hacer promesas vacías y empiezas a actuar. Porque la mentalidad lo es todo. No puedes construir una vida extraordinaria con pensamientos mediocres. No puedes alcanzar el éxito pensando como alguien que se conforma con lo mínimo. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has querido algo pero no has hecho nada para conseguirlo? ¿Cuántas veces te has prometido cambiar y has terminado cayendo en los mismos hábitos de siempre? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque el miedo fue más fuerte que tu deseo de mejorar? La diferencia entre las personas que logran lo que quieren y las que no está en la suerte ni en las circunstancias. Está en la manera en que piensan. Las personas exitosas han aprendido a reprogramar su mente, a sustituir la duda por acción, a entender que el fracaso es parte del proceso y no una señal para rendirse. Porque aquí está la verdad. Nadie que ha logrado algo grande en la vida se sintió completamente preparado antes de empezar. Nadie tenía todas las respuestas, nadie tenía garantías de éxito. Solo tomaron la decisión de moverse antes de que la duda los consumiera. Y esa es la clave. No esperes a sentirte motivado. No esperes a que las condiciones sean perfectas. No esperes a que alguien venga a empujarte. Porque si sigues esperando, despertarás un día y te darás cuenta de que la vida pasó frente a ti y tú nunca hiciste nada para aprovecharla. Si realmente quieres cambiar tu vida, cambia tu mentalidad. Cambia la forma en la que hablas contigo mismo. Cambia la manera en la que enfrentas los desafíos. Cambia la narrativa que has repetido una y otra vez hasta convertirla en una prisión mental. No es fácil. Nunca lo será. Pero te prometo algo.
Será 1000 veces más difícil vivir una vida llena de arrepentimientos que enfrentar la incomodidad del cambio, porque la incomodidad es temporal, pero la mediocridad puede durar para siempre. ¿Eres tu propio enemigo? ¿Cómo dejar de autosabotearte? A veces, la vida se siente como un laberinto. Caminas, avanzas, giras en busca de una salida, y cuando crees que finalmente estás por lograrlo, te encuentras en el mismo punto de partida. Y lo peor es que no entiendes por qué. Haces planes, te pones metas, te prometes que esta vez será diferente, pero algo, en algún punto, se rompe. Algo dentro de ti te arrastra de vuelta a donde empezaste. Y entonces te preguntas, ¿será que soy yo el problema? La respuesta es brutal, pero liberadora. Sí, lo eres. Nadie te está deteniendo más que tú. Nadie se interpone en tu camino más que tus propias dudas, tus propios miedos, tus propias excusas. La verdad es que llevas demasiado tiempo siendo tu peor enemigo. No es la falta de oportunidades, no es la mala suerte, no es el mundo en tu contra. Es la guerra silenciosa que libras contigo mismo todos los días, esa voz interna que te dice que no eres suficiente, que mejor no intentes, que siempre habrá una razón para fracasar. ¿Por qué nos hacemos esto? ¿Por qué saboteamos lo que más queremos? Porque el autosabotaje es la forma en la que nos protegemos del dolor de fracasar. Si no lo intentas de verdad, si no te entregas por completo, entonces no puedes fallar del todo, ¿verdad? Es más fácil decir no me esforcé lo suficiente que admitir lo di todo y no funcionó. Es un mecanismo de defensa, una forma de evitar el golpe de la decepción. Pero también es una mentira, porque cada vez que te detienes justo antes de cruzar la línea, cada vez que encuentras una excusa para no hacer lo que sabes que debes hacer, te estás enterrando un poco más en la mediocridad. Te convences de que algún día lo harás, de que esta vez es diferente, de que ahora sí estás listo. Pero la realidad es que sigues repitiendo el mismo patrón. Sigues posponiendo tu éxito por miedo a enfrentarte a la posibilidad del fracaso. Recuerdo un momento en mi vida en el que tuve que mirarme al espejo y reconocer que el problema no era el mundo, sino yo. Estaba atrapado en una rutina que odiaba, viviendo una vida que no me llenaba, pero cada vez que tenía la oportunidad de cambiar, me convencía de que no era el momento adecuado. Tal vez más adelante. Necesito prepararme mejor, cuando tenga más dinero, más tiempo, más confianza. Todas eran excusas disfrazadas de lógica. La verdad era que tenía miedo. El autosabotaje adopta muchas formas. A veces se presenta como postergación, a veces como duda constante, a veces como una lista interminable de excusas. Te dices que necesitas más información antes de empezar, que hay demasiados obstáculos en el camino, que no tienes suficiente talento. Pero en el fondo, todo se reduce a lo mismo: miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a salir de tu zona de confort, miedo a descubrir que tal vez no eres tan capaz como quisieras. Pero aquí está la ironía. Cada vez que te saboteas, lo único que logras es confirmar esa historia de fracaso que te has contado toda la vida. Te conviertes en la prueba viviente de tus propias dudas. Y eso, más que el fracaso, es lo que realmente te destruye. Porque la vida no se detiene. Cada día que pasas peleando contra ti mismo es un día que nunca recuperarás. Entonces, ¿cómo se rompe el ciclo? Primero, reconociéndolo, mirándote con brutal honestidad y aceptando que te has estado interponiendo en tu propio camino, que has sido tú quien ha puesto los frenos, quien ha encontrado razones para no avanzar, quien ha construido la jaula en la que ahora vives. Y una vez que lo aceptas, llega el momento de la decisión: seguir siendo tu propio enemigo o convertirte en tu mejor aliado. Nadie más puede hacerlo por ti. No puedes esperar que alguien llegue a rescatarte de ti mismo. No hay salvadores, no hay atajos. Solo hay una verdad simple e innegable.
Si quieres cambiar tu vida, tienes que dejar de pensar como alguien que fracasa. Tienes que dejar de repetir la misma historia de siempre y atreverte a escribir una nueva. Eso significa hacer lo que más miedo te da. Significa moverte antes de sentirte listo. Significa fracasar y volver a intentarlo. Significa silenciar esa voz en tu cabeza que te dice que no puedes y reemplazarla por una que te recuerde que sí puedes, que sí eres suficiente, que sí mereces más. No será fácil. La batalla más difícil que librarás en la vida será la que pelees contra ti mismo. Pero si no la enfrentas, pasarás el resto de tu existencia atrapado en una vida que no elegiste realmente, sino que simplemente aceptaste por miedo a algo mejor. Así que dime, ¿cuánto más vas a permitir que tu peor enemigo seas tú? ¿Cuánto más vas a seguir frenándote antes de llegar a la meta? ¿Cuánto más vas a seguir justificando tu falta de acción con excusas baratas? Porque la única diferencia entre quienes logran lo que quieren y quienes no, es que los primeros se niegan a sabotearse, se niegan a creer en sus propios miedos, se niegan a ser prisioneros de su mente. El fracaso no es el problema, tu mentalidad sí. Fracasar duele, no importa cuántas veces alguien te diga que es parte del proceso, que es un escalón hacia el éxito, que todos los grandes lo han experimentado. Cuando el fracaso llega, se siente como un golpe seco en el estómago. Te deja sin aire, te hace dudar de todo lo que creías sobre ti mismo, y por un momento parece que todo se derrumba. Lo sé porque lo he vivido. Hubo un tiempo en el que cada vez que fallaba, lo tomaba como una sentencia, como si el universo me estuviera diciendo que no era lo suficientemente bueno, que tal vez no estaba hecho para grandes cosas. Miraba a otros que avanzaban y me preguntaba qué tenían ellos que yo no. Me decía que tal vez no era el momento, que debía esperar una señal, que tal vez estaba forzando algo que no debía hacer. Me convencí de que el fracaso era un mensaje del destino diciéndome que renunciara. Y me lo creí. Hasta que un día entendí la verdad más dolorosa de todas. El fracaso no era el problema, lo era mi mentalidad. Porque el fracaso no significa nada hasta que tú le das un significado. Puedes verlo como el final de la historia, o como una corrección en la trayectoria. Puedes usarlo como excusa para rendirte, o como razón para crecer. Y la diferencia entre quienes logran lo que quieren y quienes se quedan estancados no está en la cantidad de fracasos que han tenido, sino en lo que decidieron hacer con ellos. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has abandonado algo solo porque no funcionó a la primera? ¿Cuántas veces te has dicho, esto no es para mí, después de un solo intento fallido? ¿Cuántas veces has dejado que el miedo a fracasar te impida siquiera intentarlo? Si la respuesta es muchas, entonces el problema nunca ha sido el fracaso, sino la historia que te cuentas sobre él. Lo que realmente te detiene no es la caída, sino la forma en la que la interpretas. Si cada vez que algo no sale como esperabas, lo tomas como una prueba de que no eres lo suficientemente bueno, te quedarás atrapado en un ciclo de autodestrucción del que será difícil salir. Pero si cada tropiezo lo ves como un ajuste en el camino, como una oportunidad para mejorar, entonces no hay caída que pueda detenerte. Es fácil admirar a las personas que han logrado grandes cosas y pensar que son diferentes a ti, que ellos tuvieron suerte, que nacieron con un talento especial, que el destino les sonrió de una manera en la que no lo hizo contigo. Pero la verdad es que todos han fracasado más veces de las que puedes imaginar. Han perdido dinero, han sido rechazados, han dudado de sí mismos. La única razón por la que están donde están y tú no, es porque ellos decidieron seguir avanzando cuando otros se detuvieron. Entonces, ¿qué harás con tu fracaso? ¿Lo usarás como justificación para rendirte o como combustible para tu crecimiento? Si en este momento estás atrapado en la decepción de un intento fallido, déjame decirte algo que nadie quiere escuchar. Nadie va a salvarte de esa sensación. Nadie vendrá a decirte que sigas adelante. Nadie va a empujarte a levantarte.
Eso depende solo de ti. Puedes sentarte a lamentarte, o puedes decidir que esto no será el final. Porque no importa cuántas veces falles, lo único que realmente importa es que te niegues a quedarte ahí. La vida no se trata de evitar el fracaso, sino de aprender a usarlo como un escalón en lugar de verlo como un muro. Si cambias tu mentalidad sobre el fracaso, cambias tu destino. Si en lugar de temerlo, lo aceptas como parte del proceso, entonces cada caída deja de ser una maldición y se convierte en una lección. Pero solo si decides verlo así. La verdad duele. No eres especial hasta que haces algo especial. Desde pequeños nos han contado una mentira disfrazada de consuelo. Nos han dicho que somos especiales, que tenemos un destino grandioso, que hay algo único en nosotros que tarde o temprano nos llevará al éxito. Pero la verdad es otra. Nadie es especial hasta que hace algo especial. Recuerdo una vez en la que creí que solo por desear algo lo merecía. Me convencí de que, de alguna manera, el universo me debía algo solo por existir, como si el simple hecho de quererlo fuera suficiente para que se materializara. Pero el tiempo pasó y nada cambió. No importaba cuánto soñara con una vida mejor, con más éxito, con más libertad. Mientras otros avanzaban, yo seguía atrapado en la misma rutina, esperando que algo externo sucediera. Fue entonces cuando me di cuenta de que el mundo no premia a los que esperan, sino a los que se mueven. Vivimos en una época en la que nos han hecho creer que el simple hecho de ser nosotros ya es suficiente, que no necesitamos demostrar nada, que el esfuerzo es secundario, que el talento oculto es una medalla invisible que tarde o temprano brillará por sí sola. Pero la realidad es brutalmente sencilla. No importa lo que creas que puedes hacer, lo que importa es lo que realmente haces. Si nunca has logrado algo extraordinario, entonces no eres extraordinario. Si nunca has dado más de lo que se espera de ti, entonces no eres diferente a los millones que hacen lo mínimo y esperan resultados máximos. Porque el mundo no se rinde ante aquellos que se sienten especiales, sino ante los que prueban que lo son con acciones, con sacrificios, con resultados. ¿Cuántas veces has sentido que mereces más sin haber hecho nada para ganarlo? ¿Cuántas veces te has quejado de que otros avanzan mientras tú sigues en el mismo lugar, sin cuestionarte si realmente has hecho algo diferente para cambiarlo? Queremos reconocimiento sin esfuerzo, respeto sin disciplina, éxito sin trabajo. Pero la grandeza no es un derecho, es una conquista. Mírate en el espejo y sé brutalmente honesto contigo mismo. ¿Qué has hecho que realmente te diferencie? No hablo de intenciones, ni de sueños, ni de ideas geniales que nunca pusiste en marcha. Hablo de lo que has construido con tus propias manos, de los sacrificios que has hecho, de las veces que te has caído y te has levantado sin excusas. Si la respuesta es poco o nada, entonces tienes dos opciones: seguir alimentando la ilusión de que algún día el destino te sonreirá, o aceptar que el único camino real al éxito es volverte alguien digno de él. Es fácil decir que estás destinado para algo grande. Lo difícil es demostrarlo. Lo difícil es hacer lo que la mayoría no está dispuesta a hacer. Lo difícil es levantarte cuando no tienes ganas, seguir cuando todo en ti quiere rendirse, enfrentarte a la duda y al miedo sin dejar que te paralicen. El problema es que vivimos en una sociedad que premia la mediocridad con palmaditas en la espalda. Nos han enseñado que el fracaso no es nuestra responsabilidad, sino culpa del sistema, de la economía, de nuestras circunstancias. Nos han vendido la idea de que ser promedio es suficiente, que no necesitamos esforzarnos más allá de lo que nos resulta cómodo. Pero aquí está la verdad que pocos se atreven a decir: no eres especial hasta que pruebas que lo eres. No eres digno del éxito hasta que haces lo que se necesita para obtenerlo. Puedes pasar la vida esperando que el mundo reconozca tu potencial, o puedes construir algo tan grande que el mundo no tenga otra opción que reconocerlo.
Puedes seguir justificando tu falta de acción con excusas, o puedes empezar a actuar como alguien que realmente merece más. Porque la diferencia entre los que triunfan y los que no es la suerte, ni el talento innato, ni las oportunidades mágicas. Es la disciplina, el sacrificio, la decisión de hacer lo que la mayoría no está dispuesta a hacer. La pregunta es simple. ¿Cuánto más vas a seguir engañándote? ¿Cuánto más vas a seguir diciéndote que eres especial sin haber hecho nada para demostrarlo? ¿Cuánto más vas a esperar antes de aceptar que el éxito es para aquellos que se lo ganan, no para los que lo desean? Si no controlas tu mente, alguien más lo hará. Hubo un tiempo en el que no me daba cuenta de cuánto control tenía mi mente sobre mí. Creía que mis pensamientos eran míos, que mis decisiones eran libres, que mi vida era el resultado de mis propias elecciones. Hasta que un día, en medio de una rutina que se repetía como un bucle interminable, me di cuenta de algo aterrador. Cada pensamiento que tenía, cada acción que tomaba, cada decisión que creía propia, estaba moldeada por algo externo. Las noticias que consumía, las opiniones de los demás, las expectativas que la sociedad había puesto sobre mis hombros sin que yo las cuestionara. Me pregunté si alguna vez había tomado una decisión sin la influencia de algo o alguien más. Y entonces entendí. Si no controlaba mi mente, alguien más lo haría por mí. Vivimos en un mundo diseñado para decirnos qué pensar, qué sentir, qué desear. Desde el momento en que abrimos los ojos por la mañana, estamos siendo bombardeados con ideas que no nos pertenecen. Redes sociales que nos dictan qué es el éxito. Publicidad que nos dice qué necesitamos para ser felices. Noticias que nos llenan de miedo y nos hacen creer que somos más débiles de lo que realmente somos. Y sin darnos cuenta, nos convertimos en títeres de una realidad que no elegimos, repitiendo patrones, persiguiendo cosas que ni siquiera sabemos si realmente queremos. Pero, ¿quién está realmente al mando de tu mente? ¿Eres tú o son las voces que has dejado entrar sin darte cuenta? Porque aquí está la verdad. Si no eres el guardián de tus pensamientos, serás la víctima de los pensamientos de alguien más. Si no decides qué información consumes, qué ideas permites que moldeen tu percepción del mundo, terminarás siendo una pieza más en el juego de alguien más. Me di cuenta de esto el día en que observé mis propios miedos y me pregunté de dónde venían. ¿Realmente eran míos o los había absorbido de mi entorno? ¿Cuántas de las limitaciones que creía tener eran impuestas? ¿Cuántas veces había dudado de mí mismo solo porque alguien más me hizo creer que no era suficiente? Y lo más importante, ¿cuántas veces había tomado decisiones basadas en el miedo en lugar de en la verdad? La mente es como un jardín. Si no la cultivas con intención, crecerán en ella las semillas que otros han plantado. Algunas serán ideas que te fortalecen, pero la mayoría serán maleza, dudas, inseguridades, creencias limitantes que se han instalado sin permiso y que, si no las arrancas de raíz, acabarán por sofocar cualquier posibilidad de crecimiento. Pero entonces, ¿cómo tomas el control? Empieza por cuestionarlo todo. Cada pensamiento que aparece en tu mente, cada creencia que das por cierta, cada regla que sigues sin preguntarte si realmente es tuya. Pregúntate si las metas que tienes son verdaderamente tuyas o son solo el reflejo de lo que te dijeron que debías querer. Pregúntate si los miedos que te paralizan son reales o fueron heredados. Pregúntate si las opiniones que repites son tuyas o solo un eco de lo que has escuchado toda tu vida. Después, sé selectivo con lo que permites entrar en tu mente, la información que consumes, la gente con la que te rodeas, las historias que te cuentas a ti mismo todos los días. Si te alimentas de miedo, vivirás con miedo. Si te rodeas de personas sin ambición, te convertirás en alguien sin ambición. Si pasas el día sumergido en distracciones, tu vida será una serie de momentos sin propósito. Toma el control de lo que piensas y tomarás el control de tu vida. Porque todo empieza en la mente. Cada éxito, cada fracaso,
cada oportunidad, cada limitación. Nada de lo que logres o dejes de lograr será más grande que los pensamientos que permitas en tu cabeza. Y si no eres tú quien decide qué pensamientos vivirán ahí, alguien más lo hará por ti. Y créeme, el mundo está lleno de personas y sistemas dispuestos a decirte quién deberías ser, cómo deberías pensar, qué deberías hacer con tu tiempo. El precio del éxito. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Todos quieren éxito. Todos quieren una vida mejor, más dinero, más reconocimiento, más libertad. Pero pocos se detienen a preguntarse qué cuesta. Y aún menos están dispuestos a pagarlo. Porque el éxito no es gratis. Nunca lo ha sido. No se regala, no se hereda, no llega por accidente. Se gana, se conquista, se construye, ladrillo por ladrillo, sacrificio tras sacrificio. Recuerdo el momento exacto en el que me di cuenta de esto. Estaba cansado, frustrado, sintiéndome víctima de un destino que parecía burlarse de mí. Me decía a mí mismo que hacía todo lo posible, que merecía más de lo que tenía. Pero la verdad que no quería admitir, era que solo estaba haciendo lo suficiente para no fracasar, no lo suficiente para ganar. Había confundido movimiento con progreso, trabajo con resultado, deseo con compromiso. Y entonces llegó la pregunta que cambió todo. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio del éxito o solo quiero las recompensas sin el sacrificio? Es una pregunta incómoda, porque obliga a mirar la vida con brutal honestidad. ¿Cuánto estás dispuesto a perder para ganar? ¿Cuánto dolor estás dispuesto a soportar? ¿Cuántas veces estás dispuesto a fallar antes de ver un solo atisbo de progreso? Porque el éxito se cobra en esfuerzo, en tiempo, en renuncias. Se cobra en días sin descanso, en horas de trabajo que nadie ve, en decisiones que duelen. Se cobra en madrugadas, donde la motivación no existe, pero la disciplina sigue en pie. Mírate en el espejo y responde con sinceridad. ¿Quieres realmente el éxito o solo quieres la fantasía de él? Porque si lo quieres de verdad, tienes que estar listo para pagar su precio. Y la mayoría no lo está. La mayoría quiere evitar el dolor, evitar la incomodidad, evitar el sacrificio. Quieren resultados sin esfuerzo, quieren la cima sin escalar la montaña. Pero la vida no funciona así. No puedes negociar con el éxito. No puedes pedirle que te dé más por menos. O lo pagas o no lo tienes. Y si no estás donde quieres estar, no es por falta de oportunidades, ni de suerte, ni de talento. Es porque, en algún punto, has evitado pagar el precio completo. El éxito es cruel con los débiles. No tiene compasión con los que abandonan a la primera dificultad, con los que se quejan más de lo que trabajan, con los que buscan atajos en lugar de caminos reales. Es despiadado con aquellos que creen que pueden engañarlo con excusas y esfuerzos a medias. Y sin embargo, es generoso con quienes entienden la ley fundamental. El precio siempre se paga por adelantado. No cuando te sientas listo, no cuando las condiciones sean perfectas, no cuando la vida decida que ya has esperado lo suficiente. Se paga antes de ver resultados, antes de saber si funcionará, antes de tener garantías. Se paga con fe, con sudor, con perseverancia ciega. ¿Estás dispuesto a sacrificar el placer inmediato por la recompensa futura? ¿Estás dispuesto a parecer un tonto mientras trabajas en algo que nadie más entiende? ¿Estás dispuesto a pasar años en la oscuridad sin reconocimiento, sin aplausos, sin validación, solo con la certeza de que sigues avanzando? Porque ese es el verdadero filtro. Ahí es donde la mayoría se rinde. Y es ahí donde unos pocos siguen, avanzan, resisten. No porque sean más talentosos, no porque sean más afortunados, sino porque han decidido que el precio del éxito es un precio que vale la pena pagar. Tu mayor obstáculo. Eres tú. Deja de quejarte y actúa. Es fácil señalar hacia afuera. Culpar a la economía, a la familia, al gobierno, a la suerte. Es fácil decir que no tienes tiempo,
que no tienes recursos, que naciste en el lugar equivocado, en la época equivocada, rodeado de las personas equivocadas. Es fácil mirar a los que han logrado lo que tú quieres y decir que tuvieron ventajas que tú no tuviste, y mientras tanto, sigues en el mismo lugar, porque quejarse no cuesta nada, porque quejarse no duele, porque quejarse te da una excusa para no moverte, para no intentarlo, para no fracasar, porque mientras sigas convencido de que la culpa es de alguien más, te ahorras el dolor de aceptar que la única razón por la que no estás donde quieres estar es porque tú no has hecho lo suficiente para llegar ahí. Recuerdo cuando me di cuenta de esto. No fue en un momento glorioso, ni en medio de una gran crisis. Fue en un instante silencioso, brutal, en el que ya no pude seguir engañándome. Había pasado demasiado tiempo repitiendo las mismas excusas, justificando mi falta de acción, diciéndome que todavía no era el momento. Pero la verdad era otra. El momento siempre había estado ahí. Yo era el que no estaba listo. Porque la vida no te detiene. Tú te detienes. La vida no conspira en tu contra. Eres tú quien se sabotea. La vida no te pone límites. Eres tú quien se los pone. Entonces dime, ¿hasta cuándo vas a seguir esperando? ¿Hasta cuándo vas a seguir viendo la vida pasar sin hacer nada? ¿Cuánto más vas a quejarte antes de aceptar que todo lo que quieres está al otro lado de tu miedo, de tu pereza, de tus excusas? Las personas que han logrado cosas grandes en la vida no son las que nunca tuvieron problemas, ni las que nacieron con todas las ventajas, ni las que esperaron hasta sentirse listas. Son las que se miraron en el espejo y se dijeron, se acabó. Se acabaron las excusas, se acabaron las quejas, se acabó la idea de que el mundo me debe algo. Nadie vendrá a salvarme. O me levanto y lucho, o me quedo aquí viendo cómo otros lo logran. Y eso fue exactamente lo que entendí. Quejarme no cambiaría nada. Esperar a que todo se alineara no me llevaría a ninguna parte. La única opción era actuar. Y no hablo de una acción perfecta, ni de esperar la estrategia ideal. Hablo de moverse, de probar, de fallar, de aprender, de seguir avanzando. Porque la acción es la única respuesta a la mediocridad. Y aquí está la verdad que nadie quiere decirte. Si hoy no estás donde quieres estar, es porque no has hecho lo suficiente para llegar ahí. No porque el mundo te haya fallado, no porque las circunstancias sean injustas, sino porque, en algún punto, elegiste detenerte. Y mientras sigas justificando tu inacción, seguirás obteniendo los mismos resultados. Entonces, ¿vas a seguir siendo tu mayor obstáculo o vas a hacer lo que siempre supiste que tenías que hacer? Porque la vida no espera. O te levantas y actúas, o te resignas a ver cómo otros lo hacen mientras tú sigues quejándote. Y en ese punto ya no será culpa de nadie más, será solo tuya. Pensar no es suficiente. La acción es lo único que importa. ¿Cuántas veces he escuchado a alguien decir, tengo una gran idea? Con emoción en los ojos, con la voz cargada de ilusión, con la certeza de que su vida cambiará solo porque ha descubierto algo nuevo en su mente. Y luego pasan los días, las semanas, los meses, y nada cambia. La idea sigue ahí, flotando en el aire, perdiendo fuerza, convirtiéndose en un recuerdo vago de lo que alguna vez pudo ser. Porque pensar no es suficiente. Tener una idea no cambia nada. Saber lo que hay que hacer no tiene valor si no se hace. Puedes leer todos los libros, asistir a todas las conferencias, hacer todas las listas y mapas mentales que quieras, pero si al final del día no te levantas y haces algo, todo eso no es más que ruido en tu cabeza. Lo aprendí de la peor forma. Pasé años convencido de que el conocimiento era la clave, que si aprendía lo suficiente, si entendía lo suficiente, si planeaba lo suficiente, el éxito llegaría solo. Creía que pensar en el futuro era avanzar, que visualizar lo que quería era suficiente para acercarme a ello. Pero el tiempo seguía corriendo, y mis ideas seguían siendo solo eso,
ideas. Nada cambiaba, porque yo no cambiaba. Nada se movía, porque yo no me movía. Hasta que un día me golpeó la realidad. Podía pasarme la vida pensando, soñando, planeando, pero sin acción. Todo eso no valía nada, porque la vida no premia a los que piensan en grande, premia a los que actúan en grande. No importa cuán brillante sea tu estrategia, cuán perfecta sea tu idea, cuán claro sea tu propósito. Si no haces algo hoy, si no das un paso real ahora, todo se perderá. Entonces me pregunté, ¿cuántas veces había estado a punto de hacer algo y me detuve? ¿Cuántas oportunidades dejé pasar porque quise esperar el momento perfecto? ¿Cuántas veces pensé, lo haré mañana, solo para darme cuenta de que los mañanas se convirtieron en años? El mundo está lleno de personas con buenas ideas que nunca hicieron nada con ellas. Gente que quiso escribir un libro y nunca escribió una sola página. Gente que soñó con un negocio y nunca abrió una empresa. Gente que imaginó un cambio y nunca movió un solo dedo para hacerlo realidad. Porque el pensamiento sin acción no es más que aire. Nos han hecho creer que el conocimiento es poder, pero no lo es. El conocimiento solo es poder cuando se usa, cuando se convierte en una decisión, en una acción concreta, en un movimiento real. Hasta entonces, solo es información acumulada, esperando a ser utilizada por alguien más. Y aquí está la diferencia entre quienes logran lo que quieren y quienes no. Los primeros actúan sin esperar sentirse listos, sin esperar la motivación, sin esperar el momento ideal, sin esperar que todo esté alineado, porque entienden que la acción es la única forma de progreso, que cada paso, por pequeño que sea, es mejor que 1000 horas de pensamiento sin ejecución. La pregunta entonces es simple. ¿Vas a seguir pensando o vas a empezar a hacer? ¿Vas a seguir esperando el día perfecto o vas a decidir que hoy es suficiente? ¿Vas a seguir acumulando conocimiento o vas a convertirlo en algo real? Tus excusas no pagan facturas, destruye la mentalidad de pobreza. El dinero no respeta excusas. No le importa si tuviste una infancia difícil, si nadie te enseñó cómo manejarlo, si el mundo es injusto o si naciste en el lugar equivocado. El dinero obedece a reglas claras. Va hacia quienes lo entienden, lo buscan y lo trabajan. Se aleja de quienes lo desprecian, lo temen o lo ven como algo inalcanzable. Y mientras sigas creyendo que la pobreza es solo una circunstancia externa, seguirás atrapado en ella. Porque la pobreza no comienza en el bolsillo, comienza en la mente. La mentalidad de pobreza es un virus. Se hereda, se absorbe del entorno, se fortalece con cada excusa, con cada queja, con cada frase como el dinero no es importante, los ricos son malos. Es mejor ser humilde que ambicioso. Es una forma de pensar que te hace ver el éxito como algo ajeno, como algo reservado para otros. Es la idea de que trabajar duro es suficiente, cuando en realidad el mundo no paga por esfuerzo, sino por valor. Recuerdo cuando me di cuenta de que el problema nunca había sido el dinero, sino mi forma de verlo. Durante años trabajé sin descanso, creyendo que eso bastaba. Pero el dinero llegaba y se iba, como arena entre los dedos. Y mientras más luchaba, más me convencía de que era víctima de algo fuera de mi control. Hasta que un día entendí lo que nadie me había dicho antes. No estaba en una crisis financiera, estaba en una crisis mental. Porque la diferencia entre alguien que prospera y alguien que sobrevive no está en cuánto trabaja, sino en cómo piensa. Hay personas que ganan millones y lo pierden todo porque su mentalidad sigue siendo pobre. Y hay personas que empiezan con nada y lo construyen todo porque han decidido que no van a quedarse atrapados en la misma historia de siempre. Entonces, ¿cuál es tu historia? ¿Te has contado a ti mismo que el dinero es difícil de conseguir? ¿Has repetido frases como no tengo suerte, no tengo contactos, no sé cómo hacerlo?
¿Cuántas veces has mirado a alguien exitoso y has pensado que tuvo ventajas que tú no tuviste, en lugar de preguntarte qué hizo diferente? La mentalidad de pobreza siempre busca excusas, siempre encuentra razones para justificar la escasez, siempre pone el poder fuera de uno mismo. Pero la verdad es simple y brutal. Si sigues esperando a que alguien te rescate, a que el gobierno cambie, a que la economía mejore, estarás esperando el resto de tu vida. Nadie vendrá a salvarte. O tomas el control o sigues siendo esclavo de tus circunstancias. El primer paso para destruir la mentalidad de pobreza es aceptar que la riqueza es una elección. No una elección cómoda ni fácil, pero una elección. Es dejar de ver el dinero como un enemigo y empezar a verlo como una herramienta. Es abandonar la idea de que esforzarte mucho es suficiente y empezar a aprender cómo funciona el juego. Es dejar de ver los problemas como obstáculos y empezar a verlos como oportunidades de crecimiento. Porque el dinero no respeta excusas, pero sí respeta decisiones. Sí respeta a quienes se educan, a quienes toman riesgos calculados, a quienes entienden que el valor se crea y se intercambia. El dinero sigue a quienes han decidido que no van a vivir bajo la sombra de la escasez. Así que dime, ¿cuánto tiempo más vas a permitir que tu forma de pensar te mantenga donde estás? ¿Cuánto tiempo más vas a repetir las mismas historias que justifican tu falta de acción? ¿Cuánto tiempo más vas a ver el éxito de otros como algo inalcanzable, en lugar de como prueba de lo que es posible? El mundo está lleno de personas que alguna vez creyeron que no podían y lo lograron de todos modos. Y también está lleno de personas que pudieron haber cambiado su vida, pero se aferraron a sus excusas hasta el final. La única diferencia entre unos y otros es la mentalidad con la que decidieron enfrentar la realidad. Ser promedio. No es una opción. Decide elevarte o hundirte. El promedio es el lugar donde los sueños mueren en silencio. No duele lo suficiente como para moverte, pero tampoco es lo bastante cómodo como para hacerte sentir pleno. Es esa línea borrosa entre el éxito y el fracaso, donde la vida se convierte en una repetición infinita de días sin propósito, donde sobrevives, pero no vives, donde te conformas con menos, no porque no puedas más, sino porque es más fácil no intentarlo. A veces me pregunto cuántas vidas se han perdido en la mediocridad. ¿Cuántas personas han llegado al final de sus días preguntándose qué habría pasado si hubieran decidido elevarse en lugar de hundirse en la comodidad de lo común? ¿Cuántas veces alguien ha tenido el talento, la oportunidad, el deseo, pero decidió que era más seguro quedarse donde estaba? Y la respuesta siempre es la misma: demasiadas. Recuerdo el momento exacto en el que entendí que ser promedio no era una opción. Estaba atrapado en la rutina de siempre, haciendo lo que se esperaba de mí, siguiendo el camino que otros habían trazado. No estaba mal, pero tampoco estaba bien. No sufría, pero tampoco era feliz. Y entonces me pregunté, ¿esto es todo? ¿Voy a pasar el resto de mi vida viviendo a medias? ¿Voy a seguir aceptando una existencia tibia cuando sé que podría encenderme por completo? Porque ese es el dilema. O te elevas o te hundes. No hay punto intermedio. No puedes quedarte flotando en la superficie esperando que algo pase, esperando que la vida te dé permiso para ser grande. O decides romper con la mediocridad, o la mediocridad terminará devorándote. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has evitado el esfuerzo porque el camino era difícil? ¿Cuántas veces has elegido la comodidad en lugar del crecimiento? ¿Cuántas veces has visto a alguien lograr algo y te has dicho, yo podría hacer eso, pero nunca hiciste nada al respecto? Porque esa es la trampa. El promedio siempre te dará razones para no moverte. Siempre tendrá una excusa lista. Siempre te hará creer que mañana es un mejor día para empezar. Pero aquí está la verdad. El promedio es una elección. Es un pacto silencioso que haces con la mediocridad cada vez que decides no dar más, no exigirte más, no retarte más.
Es una prisión invisible que te encierra con paredes de excusas, hábitos cómodos y un miedo disfrazado de lógica. Entonces, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Vas a seguir viviendo en la tibieza de lo aceptable o vas a decidir que tu vida merece algo más? Porque el éxito no es solo para unos pocos, no es un privilegio reservado para los afortunados. Es el resultado de una decisión diaria de elevarse, de ir más allá, de negarse a ser una versión mediocre de lo que podría ser. No hay atajos, no hay promesas de que será fácil, pero sí hay una certeza. Si decides romper con la mediocridad, si decides subir en lugar de quedarte en el suelo, si decides que ser promedio no es suficiente para ti, entonces la vida responderá. Porque el universo no premia a los que desean, premia a los que actúan. Deja de buscar motivación y empieza a crear disciplina. La motivación es una mentira. Es un espejismo que te da energía por un momento y luego desaparece cuando más la necesitas. Es ese impulso fugaz que sientes después de ver un video inspirador, de leer una frase poderosa, de escuchar a alguien decirte que todo es posible. Te llena de emoción, te hace creer que ahora sí lo lograrás, que esta vez será diferente. Pero al día siguiente, cuando el cansancio pesa, cuando la realidad golpea, cuando las dudas regresan, la motivación ya no está. Y entonces te preguntas qué pasó. Eso me sucedió tantas veces que perdí la cuenta. Me llenaba de energía por unas horas. Sentía que podía conquistar el mundo, hacía planes, me prometía a mí mismo que esta vez sí lo cumpliría. Pero pasaban los días y, sin darme cuenta, volvía al mismo lugar de siempre. ¿Por qué? Porque había cometido el error de depender de la motivación en lugar de construir disciplina. La motivación es frágil. Se va con el frío, con el cansancio, con el miedo, con el más mínimo inconveniente. Si esperas sentirte motivado para actuar, entonces solo avanzarás los días en los que todo esté a tu favor. Y dime, ¿cuántos días en la vida son perfectos? Por eso hay personas que logran cosas extraordinarias, mientras otras solo sueñan con lograrlas. No es talento, no es suerte, no es inspiración, es la capacidad de actuar incluso cuando no tienen ganas. Es la habilidad de levantarse cuando todo en su interior les dice que no pueden. Es la disciplina de hacer lo que se tiene que hacer, sin importar si se sienten listos o no. La disciplina es la diferencia entre aquellos que cumplen sus promesas y aquellos que solo hablan de ellas. Es lo que te hace entrenar cuando nadie te ve, trabajar cuando otros descansan, estudiar cuando preferirías dormir. Es lo que te convierte en la persona que dices que quieres ser, no solo en la persona que imaginas ser. Pero entonces, ¿cómo se construye? La respuesta es simple, pero incómoda, haciéndolo. No hay fórmulas mágicas, no hay secretos ocultos. Solo hay una verdad que pocos quieren aceptar. Debes actuar sin importar cómo te sientas. Debes levantarte y hacer lo que dijiste que harías, aunque estés cansado, aunque no tengas ganas, aunque nadie esté mirando. Porque cada vez que decides actuar en lugar de esperar a sentirte motivado, estás entrenando a tu mente para volverse más fuerte. Recuerdo la primera vez que realmente entendí esto. No fue en un gran momento de inspiración. No fue cuando me sentía imparable. Fue en un día común y corriente, cuando estaba cansado, cuando todo dentro de mí quería posponerlo para mañana. Ese día me dije a mí mismo, no importa si quiero o no, voy a hacerlo de todas formas. Y lo hice. No fue perfecto, no fue fácil, pero fue un inicio. Y ese es el punto. No necesitas sentirte inspirado para empezar. Solo necesitas empezar. Porque la disciplina no es algo con lo que naces, es algo que creas. Se construye cada día, con cada decisión, con cada batalla interna que ganas contra esa parte de ti que quiere rendirse. La motivación es una emoción. La disciplina es un hábito. Y los hábitos son lo que realmente define tu vida. Porque al final, no importan los días en los que te sentiste inspirado,
Importan los días en los que actuaste a pesar de no sentirte así. De la mediocridad a la grandeza. Todo está en tu cabeza. La mediocridad es una prisión sin rejas. No se siente como una sentencia, pero lo es. No es un grillete en los pies, pero te mantiene en el mismo lugar. Es una rutina, una mentalidad, una forma de existir sin moverte demasiado. No es sufrimiento extremo ni desesperación absoluta. Es algo peor, una vida sin fuego, sin empuje, sin dirección. Es despertarte cada día sin sentir que avanzas. Es postergar, justificar, conformarte. Y lo peor de todo es que te acostumbras. Por años viví en ese estado. No era infeliz, pero tampoco era feliz. No fracasaba, pero tampoco ganaba. Me decía que estaba bien, que tenía lo suficiente, que quizá ese era mi destino. Me convencía de que el problema no era yo, sino el mundo, la economía, las circunstancias. Me contaba historias de por qué no podía, de por qué no tenía sentido intentarlo, de por qué era mejor esperar. Y luego me preguntaba por qué me sentía vacío. La respuesta era simple. No estaba viviendo, solo estaba existiendo. Porque la mediocridad no duele lo suficiente como para empujarte a cambiar, pero tampoco te deja ser verdaderamente libre. Es una anestesia lenta. Pero todo cambió el día en que me di cuenta de algo. La única diferencia entre las personas que viven una vida extraordinaria y las que se quedan atrapadas en la mediocridad no es el talento, la suerte o las oportunidades. Es la mentalidad. Todo está en la cabeza. Porque la mediocridad no es una circunstancia, es una forma de pensar. No es falta de dinero, de tiempo o de conexiones. Es la historia que te cuentas sobre por qué no puedes, sobre por qué no deberías, sobre por qué es más fácil quedarte donde estás. Es esa voz que te dice que es demasiado tarde, que es demasiado difícil, que no eres lo suficientemente bueno. Pero dime, ¿de dónde vienen esas creencias? ¿Quién te dijo que no puedes? ¿Quién puso esos límites en tu mente? ¿Fue la sociedad? ¿Fue tu familia? ¿Fue una serie de fracasos que te hicieron perder la fe en ti mismo? Porque aquí está la verdad. Nadie nace pensando en pequeño. Nadie llega a este mundo creyendo que es incapaz. Nos enseñan a ser mediocres. Nos programan para pensar en pequeño. Nos condicionan a temerle a la grandeza porque la grandeza exige responsabilidad, esfuerzo y coraje. Y si te has pasado la vida atrapado en la mediocridad, no es porque no puedas salir de ella, es porque en algún momento aceptaste la mentira de que ese era tu lugar. Pero puedes cambiarlo. Puedes romper esa historia. Puedes decidir que no vas a seguir viviendo en la sombra de lo que podría ser. Y todo empieza con la decisión de cambiar tu mente, de desafiar cada pensamiento que te dice que no puedes, de cuestionar cada excusa que usas para justificar tu falta de acción, de reescribir la historia que has repetido tantas veces que terminaste creyéndola. Porque la grandeza no es un accidente, no es algo que le sucede a unos pocos elegidos, es el resultado de una mentalidad inquebrantable. Es la decisión diaria de exigirte más, de no conformarte, de no aceptar menos de lo que sabes que eres capaz de ser. La mediocridad es un hábito, pero la grandeza también lo es. Y la única diferencia entre ambos es lo que eliges creer sobre ti mismo. El poder de creer en ti mismo, incluso cuando nadie más lo hace. La fe en uno mismo es el arma más poderosa que existe. No se ve, no se toca, pero es capaz de derribar murallas y construir imperios. Es la fuerza que ha llevado a la gente a desafiar lo imposible, a levantarse después de cada caída, a seguir adelante cuando todo en el mundo les decía que se rindieran. Pero también es lo primero que se pierde cuando las cosas no salen bien. Y cuando la pierdes, todo se derrumba. Recuerdo la primera vez que dudé de mí mismo al punto de querer renunciar. Era una idea brillante en mi cabeza, un proyecto que podía cambiar mi vida. Lo compartí con otros, con la esperanza de que vieran lo mismo que yo veía. Esperaba apoyo, esperaba entusiasmo,
pero lo que recibí fue duda, miradas incrédulas, comentarios fríos disfrazados de consejos bien intencionados. No es tan fácil. Mucha gente ya ha intentado eso. Quizá deberías pensar en algo más seguro. Y por un momento les creí, porque cuando el mundo entero te dice que no puedes, empiezas a preguntarte si tal vez tienen razón. Y ese es el momento más peligroso de todos. No cuando otros dejan de creer en ti, sino cuando tú mismo dejas de hacerlo. Porque aquí está la verdad. Nadie va a creer en ti al principio. Nadie verá lo que tú ves. Nadie sentirá lo que tú sientes. Y no es porque no quieran apoyarte, sino porque no pueden ver dentro de tu cabeza. No pueden entender tu visión porque no es suya, es tuya. Entonces, ¿qué harás cuando nadie más crea en ti? ¿Vas a abandonar tus sueños solo porque otros no los entienden? ¿Vas a esperar la validación de alguien más para empezar a moverte? ¿O vas a hacer lo que hacen los que realmente logran algo grande? ¿Seguir adelante, aunque nadie más lo haga? La fe en ti mismo no es algo que necesitas de los demás, es algo que tienes que construir por ti mismo. Y no se construye con palabras bonitas ni con motivación pasajera. Se construye con acción, con cada pequeño paso que das, con cada obstáculo que superas, con cada día que sigues avanzando a pesar del miedo, a pesar de las dudas, a pesar de la soledad. Porque la verdad es que habrá momentos en los que estarás solo, momentos en los que parecerá que el mundo entero está en tu contra, momentos en los que la única persona que creerá en ti serás tú. Y esos son los momentos que definen quién eres. Piensa en cuántas personas han logrado cosas que al principio parecían imposibles. En cuántos fueron ridiculizados, rechazados, ignorados. En cuántos escucharon lo mismo que tú. No lo lograrás. Y sin embargo, lo hicieron. No porque alguien más creyera en ellos, sino porque ellos mismos nunca dejaron de hacerlo. Entonces dime, ¿cuánto crees en ti mismo? No cuando todo va bien, no cuando tienes apoyo, no cuando es fácil. ¿Cuánto crees en ti cuando todo parece ir en tu contra? ¿Cuánto crees en ti cuando nadie más lo hace? Porque ahí es donde se separan los que sueñan de los que lo hacen realidad. Ahí es donde decides si vas a seguir el camino de los que se rinden o el de los que luchan hasta el final. Creer en ti mismo no es un lujo, es una necesidad. Es la única manera de llegar a donde quieres llegar. Y si esperas a que el mundo te valide antes de moverte, pasarás la vida entera esperando. Porque el mundo no cree en la gente hasta que tiene pruebas. Y las pruebas solo vienen de una cosa: acción. No eres víctima de tu pasado, pero sí de tu mentalidad. El pasado puede ser un ancla o un trampolín. Puede hundirte en la desesperación o impulsarte hacia adelante con más fuerza de la que imaginaste. Pero al final, el pasado no es lo que define tu destino. No es lo que determina hasta dónde puedes llegar. No es lo que tiene el control de tu vida. Lo que realmente te define, lo que determina si seguirás atrapado o si lograrás algo más grande, es la historia que te cuentas sobre él. Todos tenemos cicatrices. Todos hemos pasado por momentos en los que el mundo parecía estar en nuestra contra, en los que el dolor se convirtió en un compañero de vida, en los que parecía que el futuro no tenía nada mejor que ofrecernos. Pero aquí está la diferencia entre los que avanzan y los que se quedan estancados. Unos deciden que su pasado es solo una parte de su historia, mientras que otros permiten que se convierta en toda su identidad. Recuerdo el día en que me di cuenta de que llevaba años encadenado a una narrativa que no me servía. Me decía a mí mismo que mis errores, mis fracasos, mis heridas eran razones para justificar mi falta de acción. Me repetía que había sido tratado injustamente, que las circunstancias no habían estado a mi favor, que la vida había sido más dura conmigo que con otros. Y cada vez que lo hacía, me convencía más y más de que mi pasado era un peso demasiado grande para que pudiera cargarlo y seguir adelante.
Hasta que un día me pregunté, ¿qué pasaría si cambiara la historia? ¿Qué pasaría si en lugar de ver mi pasado como una maldición, lo viera como mi mayor ventaja? ¿Qué pasaría si usara cada golpe que recibí como un escalón en lugar de una excusa? La respuesta fue simple y brutal. No era víctima de mi pasado, pero sí lo era de mi mentalidad. No era lo que me había sucedido lo que me mantenía atrapado, era la forma en la que lo veía. Y esa es la verdad que pocos quieren aceptar. Lo que te detiene no es lo que viviste, es la historia que te cuentas sobre ello. Puedes decirte que lo que te pasó te rompió, o puedes decirte que te forjó. Puedes decirte que el dolor te debilitó, o que te hizo más fuerte. Puedes elegir quedarte atrapado en la misma narrativa de siempre, o puedes decidir que hoy es el día en que reescribes tu historia. Porque no importa cuán difícil haya sido tu pasado, siempre tendrás el poder de decidir qué hacer con él. Puedes permitir que te controle, o puedes usarlo como la base sobre la que construyes algo más grande. Pero para hacerlo, tienes que dejar de repetir las mismas excusas. Tienes que dejar de aferrarte a la idea de que, por lo que viviste, por lo que perdiste, por lo que sufriste, tu futuro está limitado. Nadie más puede hacerlo por ti. Nadie más puede darte el permiso que sigues esperando. O tomas el control de tu historia, o sigues siendo prisionero de ella. La trampa de la zona de confort, el lugar donde los sueños mueren. La zona de confort es un lugar silencioso, cálido, aparentemente seguro. No hay peligro, no hay riesgo, no hay incertidumbre. Pero también es el lugar donde los sueños van a morir. Es la jaula dorada que te mantiene atrapado en la misma vida, en la misma rutina, en la misma historia que te repites una y otra vez. Es el espacio donde no pasa nada malo, pero tampoco pasa nada grandioso. Durante años me convencí de que estaba bien quedarme donde estaba, no porque fuera completamente feliz, sino porque moverse significaba enfrentar lo desconocido. Y lo desconocido da miedo. ¿Qué pasa si fallo? ¿Qué pasa si no soy lo suficientemente bueno? ¿Qué pasa si lo intento y no funciona? Preguntas como esas fueron las que me mantuvieron estancado más tiempo del que quiero admitir. Porque así es como funciona la zona de confort. No te encadena con violencia, lo hace con comodidad. No te dice no puedes, te susurra no es necesario. Te convence de que está bien posponerlo para mañana, de que no hay prisa, de que el tiempo te esperará. Y sin darte cuenta, un año se convierte en 5, 5 en 10, y un día despiertas preguntándote en qué momento tu vida se convirtió en una serie de repeticiones sin propósito. Pero aquí está la verdad que nadie quiere aceptar. Si no sales de tu zona de confort, jamás conocerás tu verdadero potencial. No importa cuánto sueñes, cuánto leas, cuánto desees algo mejor. El crecimiento solo ocurre fuera de lo que te resulta familiar. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has querido algo con todas tus fuerzas, pero has encontrado una excusa para no intentarlo? ¿Cuántas veces has mirado a alguien más lograr lo que tú deseas y te has dicho, yo también podría hacerlo, solo para seguir exactamente donde estabas? ¿Cuántas veces has sentido que estás hecho para algo más, pero has preferido la seguridad de lo conocido en lugar del desafío de lo incierto? Porque esa es la trampa más peligrosa de todas. La idea de que hay tiempo de sobra, que puedes quedarte donde estás hoy y que mañana será un mejor momento para empezar. Pero el tiempo no espera. La vida sigue. Y cada día que pasas en tu zona de confort es un día perdido, un día que nunca recuperarás, un día que podrías haber usado para acercarte a la persona que realmente quieres ser. Salir de la zona de confort no es fácil, duele, es incómodo, es aterrador, pero es el único camino. No hay atajos, no hay excepciones. Si quieres más, si quieres crecer, si quieres cambiar tu vida, tienes que estar dispuesto a dejar atrás la comodidad y entrar en el caos del aprendizaje, del esfuerzo,
de la incertidumbre. Recuerdo la primera vez que realmente me lancé al vacío sin garantías. No fue perfecto. Dudé. Quise regresar a lo seguro. Mi mente me gritaba que estaba cometiendo un error, que debía retroceder antes de que fuera demasiado tarde. Pero no lo hice, y lo que descubrí fue algo que nunca hubiera conocido si me hubiera quedado en mi zona de confort. Mi propio poder. Porque cuando sales de lo conocido, descubres quién eres en realidad. Descubres que eres más fuerte de lo que pensabas, que puedes resistir más de lo que imaginabas, que dentro de ti hay una capacidad infinita de adaptación, de aprendizaje, de crecimiento. Descubres que todo lo que siempre quisiste estuvo esperando al otro lado del miedo. Entonces dime, ¿cuánto más vas a esperar? ¿Cuánto más vas a quedarte atrapado en la rutina de siempre? ¿Cuánto más vas a conformarte con menos de lo que realmente puedes ser? Porque la zona de confort es el lugar más peligroso en el que puedes estar. No porque sea mala, sino porque es adictiva. Porque si no sales ahora, es probable que nunca lo hagas. Si no cambias hoy, seguirás siendo el mismo mañana. La gente dice que el tiempo lo cambia todo, pero es mentira. El tiempo no cambia nada. No arregla tus problemas. No borra tus errores. No te convierte en alguien mejor. El tiempo solo pasa. Y si tú no cambias con él, seguirás siendo exactamente la misma persona dentro de un año, dentro de 5, dentro de 10. ¿Cuántas veces te has prometido cambiar? ¿Cuántas veces has dicho, mañana empiezo, cuando tenga más tiempo, cuando me sienta listo? ¿Cuántas veces has sentido la urgencia de mejorar tu vida y aún así te has quedado en el mismo lugar? Porque esa es la trampa en la que la mayoría cae. La ilusión de que algún día será más fácil, de que algún día todo se alineará y el cambio ocurrirá sin esfuerzo, sin incomodidad, sin miedo. Pero la realidad es esta. Si no cambias hoy, no cambiarás mañana. Y si no cambias mañana, no cambiarás nunca. Pasé años diciéndome que el momento correcto llegaría. Me convencí de que mi vida mejoraría cuando las circunstancias fueran perfectas, que cuando tuviera más dinero, cuando tuviera más energía, cuando tuviera más claridad. Entonces, sí, haría todo lo que había estado postergando. Pero el tiempo pasó y nada cambió, porque el cambio no ocurre por accidente. No sucede de la noche a la mañana. Es una decisión. Y esa decisión siempre se toma en el presente. Nunca en el futuro. Si no empiezas hoy, si no das un paso ahora mismo, lo único que estás haciendo es prolongar tu estancamiento. Sigues atado a los mismos hábitos, a las mismas excusas, a la misma historia que has repetido tantas veces que ya ni siquiera te das cuenta de que es una mentira. Mírate bien, ¿cuántos de los problemas que tienes hoy son los mismos que tenías hace un año? ¿Cuántos de tus sueños siguen siendo solo ideas sin acción? ¿Cuántas veces te has dicho que harás algo y luego has encontrado una excusa para no hacerlo? Porque aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. Si hoy no te atreves a cambiar, no lo harás mañana tampoco. No porque no puedas, sino porque habrás fortalecido el hábito de posponerlo, de conformarte, de seguir en el mismo ciclo. El cambio es incómodo, es difícil, requiere esfuerzo, disciplina, sacrificio. No siempre se siente bien, no siempre es inspirador. A veces es frustrante, agotador, solitario. Pero lo que realmente duele no es el esfuerzo de cambiar, sino el arrepentimiento de no haberlo hecho cuando pudiste. Imagina que sigues haciendo exactamente lo mismo durante los próximos 5 años, que sigues posponiendo tus metas, que sigues procrastinando, que sigues diciéndote que el próximo mes será diferente. Ahora pregúntate, ¿cómo te sentirás si en 5 años sigues en el mismo punto en el que estás hoy? La respuesta duele, ¿verdad? Porque en el fondo, sabes que no puedes permitirte seguir esperando. El cambio real comienza cuando decides que ya no puedes seguir siendo la misma persona, cuando entiendes que nadie vendrá a rescatarte, que nadie hará el trabajo por ti, que nadie tiene el poder de transformar tu vida más que tú mismo.
Entonces dime, ¿vas a seguir esperando que la vida cambie sola o vas a tomar el control? ¿Vas a seguir siendo la persona que siempre dices que quieres dejar de ser o vas a convertirte en la versión que sabes que puedes ser? ¿Duele? ¿Es difícil y da miedo? Pero eso no es excusa. El cambio duele. El crecimiento duele. Salir de donde has estado toda tu vida y enfrentarte a lo desconocido no es fácil. La incomodidad es parte del proceso. La frustración es inevitable. El miedo es una constante. Pero nada de eso es excusa para detenerte. Hay una verdad que pocos quieren aceptar. Si esperas que el camino sea fácil, jamás llegarás a ninguna parte. Si esperas sentirte listo antes de empezar, nunca empezarás. Si sigues posponiendo el momento en el que finalmente te atreverás, el tiempo pasará y te dejará atrás. Recuerdo la primera vez que enfrenté un verdadero desafío. Sentí que me aplastaba. Todo en mi interior me decía que lo dejara, que tal vez no valía la pena, que el esfuerzo era demasiado grande para la recompensa incierta. El miedo hablaba fuerte, el cansancio pesaba, y por un momento quise rendirme. Pero entonces me pregunté, ¿qué me dolería más? ¿Seguir adelante a pesar del miedo o vivir el resto de mi vida sabiendo que me rendí cuando las cosas se pusieron difíciles? Y la respuesta fue clara, porque el dolor de seguir adelante nunca es peor que el dolor de quedarte atrás. Nos han enseñado a evitar el dolor, a temer el esfuerzo, a escapar del miedo. Nos han hecho creer que si algo es difícil, entonces tal vez no es para nosotros. Pero la realidad es completamente opuesta. Si algo es difícil, significa que vale la pena. Si duele, significa que estás creciendo. Si te asusta, significa que estás en el camino correcto. El miedo nunca desaparece. El dolor nunca se va del todo. Pero aprendes a vivir con ellos, a usarlos a tu favor, a hacer las cosas de todas formas. Porque aquí está la diferencia entre los que logran lo que quieren y los que no. Unos siguen avanzando a pesar de todo, mientras que otros se detienen en la primera señal de incomodidad. Entonces dime, ¿cuánto estás dispuesto a soportar por la vida que realmente quieres? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar para dejar de ser la versión mediocre de ti mismo? ¿Cuánto más vas a seguir usando el miedo como excusa para no intentarlo? No. Hay atajos. Tu mentalidad es el camino o la barrera. Todos quieren el éxito, pero pocos quieren pagar su precio. Todos quieren resultados, pero pocos están dispuestos a hacer el trabajo. Buscamos atajos, fórmulas mágicas, caminos más fáciles. Queremos cambiar nuestra vida sin cambiar nuestra mentalidad. Queremos recompensas sin esfuerzo, progreso sin sacrificio, grandeza sin disciplina. Pero no funciona así. Nunca ha funcionado así. No hay atajos. O trabajas por lo que quieres o aceptas la vida que tienes. Recuerdo cuando caí en esa trampa. Buscaba soluciones rápidas, estrategias milagrosas. El secreto que me llevaría a donde quería estar sin tener que enfrentar la incomodidad del esfuerzo real. Me convencí de que si encontraba el conocimiento adecuado, si descubría la técnica correcta, todo se acomodaría de forma automática. Pero el tiempo pasó y nada cambió. No porque la información fuera incorrecta, sino porque mi mentalidad seguía siendo la misma. Ese fue el golpe más duro. Entender que no era la falta de oportunidades lo que me detenía, ni la falta de conocimiento, ni la falta de suerte. Era yo. Era mi forma de pensar. Era mi constante búsqueda de una vía rápida en un camino que solo podía recorrerse con trabajo real. Porque la mentalidad es el punto de partida de todo. Puedes tener todas las herramientas, todas las estrategias, todo el conocimiento del mundo, pero si tu mente sigue atada a la pereza, a la duda, al miedo, nunca moverás un solo dedo. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has buscado una solución fácil en lugar de hacer lo que sabes que tienes que hacer? ¿Cuántas veces has dicho que quieres cambiar, pero sigues repitiendo los mismos hábitos que te mantienen estancado?
¿Cuántas veces te has preguntado por qué otros logran lo que tú no, sin aceptar que la única diferencia entre ellos y tú es su disposición a hacer el trabajo que tú evitas? No hay fórmulas mágicas, no hay caminos secretos, solo hay una verdad innegable. Lo que crees sobre ti mismo y sobre lo que eres capaz de lograr define cada paso que das. Tu mentalidad es tu mayor fortaleza o tu peor barrera. Si crees que puedes, actuarás en consecuencia. Buscarás soluciones, aprenderás de tus errores, seguirás adelante incluso cuando sea difícil. Pero si crees que no puedes, si te convences de que no tienes lo necesario, encontrarás excusas, culparás al mundo, te rendirás antes de empezar. La única diferencia entre quienes triunfan y quienes se quedan atrapados en la mediocridad no es la suerte, ni el talento, ni los recursos. Es la mentalidad con la que enfrentan la vida. Entonces dime, ¿cómo estás enfrentando la tuya? ¿Desde la mentalidad de quien sabe que no hay atajos y está dispuesto a hacer lo que sea necesario? ¿O desde la mentalidad de quien sigue buscando la salida fácil que nunca llegará? Porque al final del día, tu mentalidad decidirá tu destino. ¿O es el camino que te llevará a donde quieres estar? ¿O es la barrera que te mantendrá atrapado en la vida que dices que quieres dejar atrás? Y la elección, como siempre, es solo tuya. Si todo lo que leíste en estas páginas no te movió, si sigues buscando razones para justificar por qué no puedes, entonces no entendiste nada. Porque este libro no trata sobre mí, ni sobre palabras bonitas, ni sobre conceptos vacíos. Trata sobre ti, sobre la única pregunta que realmente importa. ¿Vas a seguir siendo el mismo o vas a decidir que tu vida cambia hoy? El universo responde a quienes se atreven, a quienes dejan de pensar y empiezan a hacer, a quienes, a pesar del miedo, se lanzan al vacío sin garantías, sin certezas, pero con la absoluta convicción de que hay algo más esperándolos al otro lado. Pero no esperes señales, no busques respuestas fuera de ti. No creas que el destino tiene que darte permiso para empezar. El universo no mueve ficha hasta que tú lo haces. No te dará pruebas hasta que empieces a caminar sin ellas. No te abrirá puertas hasta que demuestres que estás listo para cruzarlas. Así que dime, ¿qué más necesitas para empezar? Ya no hay más excusas, ya no hay más espera. O decides elevarte o decides hundirte. Pero la vida no se detendrá por ti, y cada día que sigues posponiendo el cambio es un día que nunca recuperarás. El poder siempre estuvo dentro de ti, siempre. La pregunta es, ¿vas a usarlo o vas a dejarlo morir contigo? Si este audiolibro te ha inspirado, imagina lo que puedes descubrir con muchos más. No dejes que el conocimiento y el crecimiento espiritual se queden aquí. Explora nuestra lista de reproducción completa y sumérgete en más sabiduría transformadora. No te pierdas la oportunidad de seguir transformando tu realidad. Da el siguiente paso ahora. Muchas gracias.